convergencia es un conjunto de procesos que son al mismo tiempo sociales, económicos, tecnológicos, sobre los medios de comunicación, sobre el sector de medios de comunicación que, digamos, es un sector que con el paso de las últimas décadas, a partir de la revolución digital en las comunicaciones, encuentra cada vez más puntos de contacto con las telecomunicaciones y con Internet. Tradicionalmente, el sector de medios de comunicación y el de telecomunicaciones se desarrollaron en forma autónoma y separada. En las últimas décadas, la confluencia entre telecomunicaciones, medios de comunicación e Internet deriva en una nueva cultura de producción, de circulación social, de consumo y de uso de informaciones y de entretenimientos que se dan a llamar convergencia, que no es solo tecnológica, por supuesto está causado por razones tecnológicas, porque la digitalización de todos los contenidos, su traducción a ceros y unos, es lo que posibilita luego el desarrollo de procesos sociales de convergencia, y de este modo consumimos, usamos información y entretenimiento de modo ubicuo, instantáneo, móvil, desprogramado, desintermediado, cosa que no sucedía hace 3 décadas, pero también es tecnológico y económico porque modifica de raíz la forma que tiene el funcionamiento tanto de los medios como de las compañías de telecomunicaciones, y de esa manera se produce una nueva reestructuración de estos sectores y no es casual que veamos que empresas de telecomunicaciones operan cada vez más en el sector de medios y viceversa. Empresas de medios cruzan hacia el ámbito de las telecomunicaciones en pos de abarcar dentro de las mismas estructuras corporativas cada vez mayor cantidad de actividades y procurar su sinergia en busca de intereses diversos de los distintos públicos. Con la convergencia, una misma plataforma puede distribuir distintos servicios y al mismo tiempo distintas plataformas pueden distribuir el mismo servicio, algo que no ocurría en las etapas anteriores. Esta es una dinámica que, sobre todo en los países europeos del norte, Suecia es uno de ellos, donde existen ejemplos interesantes de autorregulación, lo que vemos es que es una dinámica articulada. Es decir, pensamos la autorregulación como una estrategia que se formulan distintos actores sociales frente a la posibilidad de que un sector de actividad, por ejemplo, el ejercicio del periodismo, el mercado publicitario, los contenidos de medios de comunicación referidos, por ejemplo, a menores de edad, tengan reglas de juego claras que no sean únicamente reglas de juego establecidas o bien por estándares internacionales, o bien por leyes, o bien que estén en el vacío regulatorio legal, pero no tengan ningún acuerdo sectorial. Entonces, las estrategias de autorregulación exitosas son aquellas estrategias en donde, en primer lugar, hay una articulación del propio sector con miradas externas que son adyacentes a ese sector. Cuando digo externas y adyacentes me refiero a que hay una colaboración de otros sectores para intervenir en el establecimiento de reglas de juego, que no pueden ser endogámicas, no pueden ser autocomplacientes. No podemos decir, bueno, somos un grupo de periodistas de la televisión colombiana y nos autorregulamos. No, la autorregulación de ese sector demandaría la mirada de las audiencias de los productos de esos periodistas, de las fuentes que utilizan esos periodistas, ¿verdad? De actores de la academia, de la sociedad civil, del Estado, en conjunto para dotar de reglas de juego que a ese sector le permitan dinamizar su funcionamiento en base a protocolos que no necesariamente son de regulaciones normativas, legales. Digo que hay una articulación entre autorregulación y regulación legal porque, por supuesto, cuando la autorregulación se institucionaliza y tiene un desarrollo a lo largo de muchas décadas, en muchos casos eso se transforma en un estándar que adoptan regulaciones también legales. En muchos casos también, y esto tenemos testimonios muy interesantes, de autorregulaciones que fueron adoptadas como una suerte de anticipo frente a la amenaza de una posiblemente mala
regulación estatal o un proyecto malo de regulación estatal. Por ejemplo, frente a la posibilidad de regulación de la opinión como si fuera un delito, una autorregulación del sector de medios y periodismo podría eventualmente contener con legitimidad la necesidad de evitar daños al honor sin necesidad de penalizar esas actividades que eventualmente dañen al honor, lo cual contravendría obviamente los estándares de libertad de expresión vigentes, por ejemplo, en el continente americano. ¿Por qué? Bueno, hay toda una tradición en el sector de defensa de la competencia, tanto en América como también en Europa, que no comprende la especificidad del sector de la información, de la comunicación y de la cultura. Al no comprenderla, muchos reguladores de la competencia suponen que la comunicación, la información, la cultura equivale a la fabricación de textil, de zapatos o de petróleo o de chiclets. En verdad, no comprender la especificidad del sector de la información, la comunicación y la cultura significa ignorar la doble dimensión que tiene este sector, que es económica, ciertamente, pero también es simbólica. Entonces, refiere a un derecho que es un derecho humano, que es el derecho a la libertad de expresión, y a otro derecho humano, que es el derecho humano al acceso a los recursos de la cultura. Entonces, si no se comprende la especificidad y la relación con derechos humanos básicos, como son estos que acabo de mencionar, entonces podemos llegar a al absurdo de considerar que la comunicación, que la información y que la cultura son equivalentes a la industria textil o a la industria de gaseosas y bebidas, y entonces aplicarle a los sectores de la comunicación y de la información las mismas reglas que tienen estos sectores de bebidas o de textiles. Y entonces, al no comprender esta especificidad, podemos pasar de largo el impacto que tiene en el sector de información y cultura el abuso de posición dominante, la existencia de barreras de entrada, el daño a la diversidad y al pluralismo de que todos los sectores de una comunidad puedan gozar del derecho de libre acceso a recursos de información y cultura. Por lo tanto, sí hay una especificidad y es necesario, hoy más que nunca, discutir esta noción al uso de las teorías de la competencia, que yo diría son perspectivas muy estrechas, perspectivas que cuando se aplican al ámbito de la comunicación y la cultura no defienden estos derechos humanos y tampoco defienden los derechos a la protección de datos personales, como se demuestra en muchas de las intervenciones que hubo, por ejemplo, en el caso de Facebook cuando compró WhatsApp, o en el caso ahora de Disney y Fox y otras grandes fusiones que están afectando al sector de la información y la cultura.